santos ángeles te rinden su Muy buenos días, mis amados hermanos. Le damos gracias a nuestro Dios por este día maravilloso, un santo sábado, el cual el Señor nos ha dado la oportunidad de estar en pie, de estar de buena salud, de estar alegres, contentos, cantando y alabando a nuestro Dios. Vamos
vamos a entrar, mis amados hermanos, en la oración inicial de cada tema, pero ahorita vamos a orar para estar ante la presencia de nuestro Dios y que el Espíritu Santo vaya trabajando en nuestras vidas. Inclinemos nuestros rostros y las personas que nos gustaría que nos acompañaran de rodillas, pueden hacerlo. Los que quieran hacerlo de pie, también pueden hacerlo. Las personas que están enfermas de algún pie o que no se pueden ni parar ni arrodillarse, pueden hacerlo sentado. Inclinemos nuestros rostros, estemos como estemos, para entrar ante la presencia de nuestro Dios. Padre Santo, Padre querido, bendito y alabado sea su santo nombre, Señor. En este día, Señor, le damos gracias porque usted está a nuestro lado. Perdónenos, Padre Santo, por nuestra incredulidad, por nuestra falta de fe, por nuestra falta de paciencia. Ayúdenos, Señor, a conocerlo más, Padre bendito, y que su santa palabra brille más que una antorcha que alumbra un lugar oscuro. Nos ponemos ante tu presencia, Padre bendito, para que sea usted el que nos vaya guiando con su santa palabra, Señor. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, Señor, y una legión de ángeles que nos rodeen y nos protejan mientras estamos dando el tema, Señor. Ensordezca, Padre Santo, el sentimiento carnal que hay dentro de nosotros y agudice el oído espiritual para nosotros entender y poder comprender cada una de las palabras que se van a decir por medio del Espíritu Santo. Que sea un fruto para nuestra vida espiritual y así poder tener conocimiento más de cada una de las cosas que usted quiere enseñarnos, Padre Santo. Le pido, Señor, que envíe ángeles, Señor, que protejan este lugar, esta su iglesia, y que cada ruido o cada cosa que el enemigo traiga, haga, Señor, que no nos perturben a los demás que estamos poniendo atención a este tema. Grande eres y poderoso eres, Señor. Bendito eres, Señor, en el dulce nombre santo de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, le damos gracias a nuestro Dios por ser sumamente bueno con nosotros. Dios quiere mostrarnos a nosotros cada una de las cosas que Él tiene en su santa palabra, que nosotros la podemos comprender, nosotros la podamos entender, porque algún día vamos a cosechar los frutos del conocimiento. Estuvimos hablando acerca de las llaves. 2 semanas atrás estuvimos hablando acerca de las llaves que Jesús le ha dado a su pueblo. ¿Y qué significa las llaves? Las llaves significa el conocimiento. Cuando tú sabes o tienes el conocimiento de cómo abrir la puerta del cielo, automáticamente tú no tienes necesidad de ir a buscar a una persona a que te enseñe o a que te muestre. Cuando tú tienes el conocimiento, tú vas directamente ante la presencia de Dios y dices las palabras adecuadas para que Dios pueda escucharte. Jesucristo, sabiendo acerca de todo esto, le dice una parábola a sus seguidores. Y esta parábola se llama el publicano y el fariseo. La palabra fariseo, acuérdense que significa los santos. Fariseo significa santo o apartado para Dios o purificado o consagrado. Y dice Jesús en esta parábola que entrando el fariseo y el publicano a orar delante de la presencia de Dios, el fariseo en sus oraciones decía: te doy gracias, Señor, por todo lo que me das. Te doy gracias, Señor,
por los ayunos que he hecho. Te doy gracias, Señor, por las oraciones que te ofrezco cada día. Te doy gracias, Señor. Y estaba agradeciendo por ser varón y no ser mujer, lo que es la oración de un fariseo, por tener riquezas, por tener negocios. Estaba dando agradecimientos, pero una parte fundamental donde Dios ensordeció sus oídos, y es donde dice: gracias, Señor, por no ser como este pecador. Y ahí estaba el publicano. Por no ser como este pecador que está aquí al lado, que dice que orándote y ni siquiera tú lo escuchas. Y dice Cristo Jesús en esa parábola que el publicano lo único que hacía era inclinar su cabeza y decir: Señor, perdóname por ser pecador. Perdóname, Padre Santo, por haberte fallado. Y la oración del publicano venía siendo: perdóname, Señor, por todas las ofensas que te he hecho. Mientras las oraciones del fariseo era: gracias por esto, gracias por aquello, y que no soy como este, y que no soy como aquel, y que mira que esto, y que mira que el otro. Y dice Cristo Jesús que en aquella misma hora regresó el fariseo con todo con lo que había entrado a la iglesia, con la misma forma de ser, con la misma expectativa de la vida, con el mismo pensamiento de la vida, con el mismo sentimiento egoísta, etcétera, 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 de la cual el Señor ni siquiera lo escuchó. Mas sin embargo, dice, en aquella misma hora regresa el pecador, que era el publicano, regresa justificado. La palabra justificado significa: Dios me escuchó, Dios analizó mi situación, Dios tuvo misericordia de mí y Dios me otorga el perdón, me transforma, me cambia, me hace una persona diferente. En ese mismo instante, nosotros nos damos cuenta que hay dos formas de entrar ante la presencia de Dios, pero una de las formas es una forma inadecuada y la otra forma es una forma adecuada, de la cual el Señor se agrada de nuestras debilidades, que nosotros la digamos, de nuestros pecados que nosotros no ocultamos. Se agrada cuando nosotros se lo decimos, se agrada cuando nosotros se lo expresamos, se agrada cuando nosotros no le ocultamos nada y se lo mostramos así: Señor, así estoy, así es como vengo ante tu presencia. Y por eso el canto dice: nos reunimos ante tu presencia, orándote, Señor, pidiéndote perdón, pidiéndote que cambies mi vida, pidiéndote que me hagas una mejor persona. Sabiendo todo eso, ahora nosotros nos vamos a trasladar al cielo y vamos a ver cada detalle, qué es lo que sucede en el cielo, mis amados hermanos. Miren que el enemigo ha luchado para que este tema tan interesante no sea dado a la iglesia y que la iglesia no tenga el suficiente conocimiento de cómo son las cosas. Porque si el pueblo de Dios supiese cómo son las cosas o cómo se hace esto que Dios tiene preparado, o lo que Dios hace en el cielo, nuestra vida cambiaría demasiado. Dice claramente, hablando acerca del tabernáculo, dice claramente: en el tabernáculo la presencia de Dios se encontraba en el lugar santísimo. Aquí hay una puerta. En este santuario del Señor hay una puerta que divide. De este lado se le conoce como el lugar santo. Dentro o atrás de este velo se le conoce como el lugar santísimo o el santo santo.
el lugar santo, santo, el lugar santo y el lugar más santo, más sagrado. Ahí en el lugar santísimo o santo, santo, se encontraba la presencia de Dios. Aquí está el arca de la alianza. Y ahí en la presencia, y ahí en la arca de la alianza, en medio de los 10 querubines, estaba la presencia de Dios, o mejor conocida como la Shekinah. Y más sin embargo, mis amados hermanos, había un sumo sacerdote que entraba una vez al año ante la presencia de Dios en el lugar santo, santo. Y no es que Dios no estuviese en otro lugar nomás ahí. No, mis amados hermanos, acuérdense que Dios es omnipresente, omnisapiente. Hay un tema interesante, mis amados hermanos, acerca de esas palabras omnisapiente, omnipresente, omnipotente. El que todo lo sabe, el que todo lo ve, la presencia de Él está en todo lugar. El que Él sabe lo que estás pensando, el que Él sabe lo que vas a decir en tu boca antes de pronunciarlo. El que Él sabe si la palabra va a ser tartamudeado o va a ser con nervios o va a ser quebrantado en llanto. Él lo sabe antes de que sea reproducido. Por eso, mis amados hermanos, a veces en la naturaleza humana, Dios conoce las debilidades de cada uno de nosotros y a veces nos fortalece. Nos dice, hijo, no te preocupes, hija, no te preocupes, estoy yo ahí a tu lado. Miren, mis amados hermanos, había un sumo sacerdote que entraba ante la presencia de Dios una vez al año. Todos los días consecutivamente el sacerdote entraba al lugar santo. Pero había una vez al año que entraba hasta el lugar santísimo. Ya que entraba en el lugar santísimo, hacía una obra, y la obra viene siendo la obra de intercesión. Interceder por el pueblo de Dios. ¿Cómo se hacía? ¿Qué se hacía? ¿Cómo? De la manera más adecuada. Simplemente dice la palabra de Dios que el sumo sacerdote tenía que estar bien consagrado y bien entregado a Dios para poder estar ante la presencia del Todopoderoso. Ahora, ¿qué es lo que se ve en el cielo o qué es lo que hay en el cielo? Y dice claramente las Sagradas Escrituras en el libro de Job. Dice de esta manera las Sagradas Escrituras en el libro de Job. Vamos a estar analizando parte por parte. Entonces nosotros vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Cómo está constituido el cielo, o cómo el cielo hace una deliberación en ciertos puntos o aspectos de nuestra vida. Dice la palabra del Señor en el libro de Job, capítulo 1, versículo 6, dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Mis amados hermanos, este versículo, capítulo que nosotros estamos viendo, vamos a ver o analizar, nos dice que a veces hay en el cielo reuniones, y dice la palabra del Señor, en las cuales vino también Satanás. En esas reuniones nosotros le conocemos como un concilio o una junta de líderes. Y dice claramente la palabra del Señor que vino Satanás entre todas las personas que se reunieron a ese concilio. No es de que Satanás siempre esté entrando a ese concilio. No, mis amados hermanos. Aquí Satanás entra en ese concilio en el tiempo de Job, porque Satanás
iba como representante de esta tierra. Ahora Satanás no puede entrar a ese concilio porque Satanás ya no es más nuestro representante. Satanás era nuestro representante porque él hizo que Adán y Eva pecaran. Él le quitó el reino que le pertenecía a Adán, que Dios le había otorgado a Adán, porque nosotros somos los hijos de Adán. Dios le había otorgado a nuestro padre Adán, le había otorgado el reino de la tierra, el reino terrenal, la cual Adán, por caer en el pecado o ser engañado, le ha sido arrebatado el reino y dado a la persona que lo derrotó, que venía siendo Satanás. Por eso dice en el libro de Job 1:6 que en un concilio fueron todos los representantes de distintas jerarquías, ángeles poderosos. Sigue diciendo más en el libro de Job, si nosotros le buscamos, que son ángeles poderosos, ángeles con una exaltación formidable. Y dice claramente que una vez al llegar todos los representantes a esa reunión en las cuales Satanás iba entrando, y fue donde le dice el Señor: ¿de dónde vienes, Satanás? Como diciendo, ¿qué estás haciendo aquí? Tú no perteneces aquí. Mas sin embargo, Satanás arrogadamente dice: vengo de rodear la tierra. Significa que Satanás iba peleando el derecho de ser el rey de la tierra. Jesucristo, cuando él vino a esta tierra, él claramente lo declaró: el príncipe de este mundo, o el Dios de este mundo. Porque Cristo Jesús claramente también sabía que Satanás era el representante, era nuestro representante. Mas sin embargo, Dios le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay uno como él, temeroso de Dios, apartado del mal? Y ahí nosotros sabemos la historia. En Mateo capítulo 4 dice claramente en las tentaciones que Satanás le pone a Jesús. Y hay una de las tentaciones donde Satanás lo lleva a un cierto lugar. Y dice, cuando lo lleva a ese cierto lugar, dice en el versículo 8, Mateo capítulo 4, versículo 8, otra vez llevó el diablo a un monte muy alto, a quien, a Jesús, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Claramente Satanás estaba dando algo que a él le pertenecía, algo que era de él. Legalmente éramos de él. Todo esto te daré si postrado me adorares. Mas Cristo Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Esas palabras que Cristo Jesús le dice a Satanás en la tercera tentación son palabras de poder, son palabras de posesión, son palabras de decir: esto es mío, y incluso tú también eres mío. ¿Cómo es posible que un peón o un sirviente le quiera vender los terrenos a su amo? Son palabras de las cuales nuestro amado Señor Cristo Jesús le dijo a Satanás: vete, Satanás.
Porque al Señor tu Dios solo a Él adorarás y solamente a Él servirás, como diciendo, eres parte de mi creación. Y como eres parte de mi creación, todo lo que es tuyo a mí me pertenece. ¿Cómo tú me quieres dar algo que es mío? Legalmente, por ser Dios. Satanás, al no tener más argumentos, huye. Mas, sin embargo, ¿de dónde nosotros tomamos la idea del cerca del concilio en el cielo? Acuérdense que la tierra es una sombra. Las cosas que Dios ordenó a Moisés que se hiciera un tabernáculo, etcétera, 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 venía siendo sombra de lo que hay en el cielo. El concilio que está en el cielo es el concilio verdadero. Mas sin embargo en la tierra existía un concilio en el templo de Dios. Y este concilio venía siendo una sombra de los concilios que hay en el cielo. En Mateo capítulo 26, versículo 59, llevan a Cristo Jesús ante este concilio. Prácticamente dice la ley mosaica, porque no está escrito en la palabra del Señor, pero dice en la ley mosaica, viene siendo en los escritos que han tenido los rabinos por años, por décadas, venían siendo 73 varones representantes del concilio. Entre ellos estaba el principal, que era el sumo sacerdote. 73 varones representaba el concilio del Sanedrín, así le conocen. Dice Mateo capítulo 26, versículo 59, dice, y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener falsos testimonios contra Jesús y con el fin de darle muerte a Jesús. Todo lo que había en la tierra venía siendo sombra de lo que hay en el cielo. ¿Y a nosotros de qué nos sirve, mi amado Tadeo? Usted le van a poder decir, pueden preguntarme, ¿a nosotros de qué nos sirve tener el conocimiento acerca del concilio que hay en el cielo? Mucho, mis amados hermanos, mucho. Porque en los concilios se toman decisiones. Y escuchen claramente, cuando Pilatos presenta a nuestro amado Señor Cristo Jesús ante la multitud después de haberlo azotado, tan pronto, porque ya le habían azotado, le habían puesto la corona de espinas, le habían puesto el manto y le habían dado una vara como cetro, tan pronto como lo vieron, los jefes de los sacerdotes y los guardias gritaron en voz alta, crucifícalo, crucifícalo. Pues dice Pilatos, pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes, replicó Pilatos. Por mi parte, dice, no le encuentro nada de culpa a este varón. En el versículo 7 es algo interesante, porque ellos ya habían determinado en el concilio qué hacer con Cristo Jesús. Nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe de morir. ¿A qué ley se estaban refiriendo? A la ley de Moisés. Ahora, todo lo que se hacía en el concilio era de acuerdo a la ley de Moisés. Y Dios le había dado a Moisés en el monte todo, cómo se iba a regir sacerdote, cómo se iba a regir a los levitas, los cantores, todo tenía que ser con orden. Incluso los concilios, Dios le había dado a Moisés cómo se deberían hacer los concilios, para qué se deberían de hacer, qué se debería de liberar, etcétera, 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 etcétera. Y dice ellos, nosotros tenemos una ley, quiere decir que ya lo llevaron al concilio y ya habían decidido en el concilio qué hacer con Jesucristo.
y según esa ley debe de morir, porque se ha hecho pasar por hijo de Dios, insistieron los judíos, de acuerdo a lo que ellos ya habían determinado hacer con nuestro amado Señor Cristo Jesús. ¿Para qué sirve un concilio, mi amado hermano? El concilio sirve para deliberar, para tomar decisiones. En el concilio celestial sucede lo mismo. Dios gobierna los cielos, Dios gobierna el mundo. Pero hay algo interesante en nuestro Dios, que las decisiones que Dios toma, quiere que el concilio tome la aprobación y el voto de decir lo que realmente Dios está, las decisiones que Dios está tomando, estamos de acuerdo. Ustedes saben por qué Satanás en el tiempo de Job todavía entraba a ese concilio. Aunque Dios no quería que Satanás ya entrara más a ese concilio. Pero Satanás entraba a ese concilio por respeto a cada uno de los ocupantes de ese concilio. Dios es un Dios bien legal. Dios no es como nosotros decir, tú no me caes bien, tú no vas a entrar. A él no lo dejen entrar. No, mi amado hermanos. Dios es muy abierto, muy transparente en cada una de estas cosas. Por eso dijo Cristo Jesús. Hay una parte de las Sagradas Escrituras donde Cristo Jesús, donde dice, vi caer al enemigo, al diablo, vi caerlo como un rayo. Fue echado del cielo. En el libro de Apocalipsis dice de esta manera, versículo 12. Apocalipsis, versículo 12. Dice, versículo 12, capítulo 12, versículo 10 de Apocalipsis. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Jesucristo. ¿Por qué dice eso? Porque realmente dice el libro de Apocalipsis que esa silla, ese asiento que ocupaba Satanás en el concilio, ya no más lo va a ocupar él. Ahora ese asiento, esa silla la va a ocupar nuestro amado Señor Cristo Jesús. Ahora nuestro amado Señor Cristo Jesús va como nuestro representante. Hoy en día Cristo Jesús está como nuestro representante en el cielo. En cada concilio que hay, Cristo Jesús entra como nuestro representante, como el rey de esta tierra, el rey de este mundo. Y eso es lo que Satanás ahorita lo trae enchilado, lo trae enojado. Porque ahora el que gobierna y el que reina en esta tierra es nuestro amado Señor Cristo Jesús. Amado Tadeo, entonces, porque hay maldad, hay guerra, hay enfermedad. ¿A poco ese es el reino de Cristo Jesús? Mi amado hermano, estamos en prueba. Porque muy pronto Cristo Jesús va a establecer su reino para siempre. Donde no habrá enfermedad, donde todo será alegría, será paz, donde todos nos vamos a alegrar, todos nos vamos a regocijar, donde no va a haber muerte. Ese es el reino de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Jesús claramente lo dijo, mi reino no es como lo que ustedes ven. Tengo un lugar muy especial. Y dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que entraba Satanás a este concilio, iba para hablar mal de nosotros. Iba para decir, oh, el hermano Tadeo se cree muy santo, pero es todo un pecador.
Oh, la hermana fulanita de tal, ella se cree muy santurrona, pero es una cualquiera. Iba y nos acusaba delante de Dios. Pero dice claramente, ahora ese lugar donde Satanás estaba, el lugar que ocupaba Satanás en el concilio como nuestro representante, a Satanás lo que hicieron, lo agarraron y lo echaron fuera del concilio. ¿Quién lo decidió? ¿Dios? No, mis amados hermanos. Todos, el concilio, Dios, todos decidieron. Se fueron por votaciones y dijeron, votamos que Satanás fuera echado y que este lugar le pertenece a nuestro amado Señor Cristo Jesús, porque ha muerto por cada ser viviente de esa tierra. Dice la palabra del Señor que los ocupantes de los asientos de ese concilio están como testigos en el desenlace que tiene la tierra, en los eventos que suceden en la tierra. Dice en el libro de Hebreos 12:1, nuestro amado hermano Pablo dice de esta manera: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, todos estos testigos viene siendo cada uno de los representantes del concilio. Y ellos están mirando desde el cielo qué es lo que sucede en la tierra. ¿Para qué? Para poder deliberar, para poder tomar decisiones. Acuérdense que Dios es el Todopoderoso, pero Dios quiere que los que son parte de su concilio, ellos vean el por qué Dios está tomando ciertas decisiones, el por qué Dios dice voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y los que están en el concilio, ellos ven y se sorprenden. La sabiduría, cada representante del concilio son sabios, son santos, son personas que no conocen el pecado, son personas que son criaturas que Dios creó. Ahora, ellos se sorprenden a ver a veces ciertas decisiones que Dios toma que está fuera de su pensamiento, está muy encima de su sabiduría, está por muy encima de lo que ellos hubiesen imaginado. Y se regocijan cuando Dios toma una decisión que ellos ni siquiera entienden. Se regocijan cuando las cosas salen de una manera fenomenal. Cada representante del concilio son perfectos, son puros, pero se sorprenden aún así en esa perfección que ellos tienen. Se sorprenden qué tan grande es nuestro Dios. Teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En las Olimpiadas, nosotros vemos por la televisión los medallistas, todo lo que tienen que desempeñar para poder lograr o tener un reconocimiento mundial. Y nosotros lo estamos viendo por televisión. Casi de la misma manera es como Pablo lo describe. Nosotros tenemos espectadores viéndonos. Y ellos ven cada una de tus decisiones que tú tomas. Ellos ven que eres un cristiano o eres una cristiana, que vas a la iglesia, que te esfuerzas para echarle ganas, pero también se entristecen cuando el enemigo hace que caigas en pecado. Ellos ven mucha injusticia. Y cuando ven la injusticia, ellos se voltean a ver a nuestro Dios. Se le quedan viendo, como diciendo, Señor, no vas a hacer nada. Y el Señor dice, calma, calma.
que todo está determinado, todo está bien estructurado, todo está bien planeado. Pero ellos ya no soportan tanta injusticia que hay en la tierra. Miren, mis amados hermanos, sabiendo todo esto, que los que toman las decisiones son el concilio. El mayor supremo del concilio es nuestro Dios. Nuestro representante es Jesucristo. Así es que cuando un pecador arrepentido entra a la presencia de Dios por medio de la oración, el concilio dice, es un pecador, es ilegal que un pecador entre a la presencia de Dios, es ilegal, celestial. Eso es ilegal. ¿Y por qué entran nuestras oraciones ante la presencia de Dios? Porque dijo Jesucristo, todo lo que pidáis en mi nombre al Padre, Él os dará. ¿Por qué? Porque Jesucristo no es ilegal. Jesús es Dios. Es legal. Y cuando nosotros pedimos las cosas, nuestro perdón, nuestra ayuda, nuestra fuerza, en el nombre de Jesucristo, Jesucristo se las presenta a nuestro Padre Celestial. Y nuestro Padre Celestial responde a las peticiones. No porque nosotros somos buenos. No porque nosotros no lo merezcamos. Sino por el amor que le tiene a su Hijo. Porque su Hijo está representando una raza caída. Una raza contaminada de pecado. Por eso dicen que Dios es misericordioso. Porque aún Dios escucha nuestras peticiones en el nombre de Jesucristo. Porque nos ama. Dios te mira con ojos de misericordia. Porque ve en ti el rostro de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Físicamente Cristo Jesús es como nosotros. Cristo Jesús antes de venir a la tierra era como Dios. A imagen de Dios era Él. Nosotros antes del pecado éramos como Dios. Hagamos el hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Pero después, cuando el hombre cayó en el pecado, dijo Dios, ahora el hombre es como uno como nosotros. ¿Cómo? Sabiendo el bien y el mal. Es como nosotros, no por ser Dios, sino es como nosotros para poder entender y comprender lo que es bueno y lo que es malo. Algo que el concilio no entiende y no comprende. Algo que el concilio, aunque esté viendo, aunque esté analizando, y aunque esté todo el tiempo viendo las situaciones que ocurren en la tierra, no comprenden. Porque ellos no saben ni lo que significa pecar. Ellos ni siquiera saben el sentimiento que uno tiene al cometer los pecados. Pero Jesucristo sí lo sabe. Jesucristo sí sabe lo que significa ser tentado. Jesucristo sí sabe lo que se siente llorar. Lo que se siente reír de felicidad. Lo que se siente entristecerse. Lo que se siente ser decepcionado. Ahí está. Jesucristo se sintió decepcionado de Pedro cuando lo niega. Pero aún así, la ley divina que había en Cristo Jesús le dice a Pedro, no te preocupes, es parte de tu naturaleza. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me ama? Sí, Señor. Pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me ama? Sí, Señor. Cuida el rebaño. Nosotros debemos entender algo muy interesante. Porque si nosotros conocemos lo que nosotros estamos hablando acerca del concilio,
seremos no engañados. No vamos a ser engañados tan fácilmente, porque el enemigo quiere engañarnos. Mateo 16, del 18 al 19, Jesús le dice, ahí en el capítulo 16, Jesús dice, ¿quién soy yo? Unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres alguno de los profetas, etcétera, etcétera. Le dice, pero ustedes díganme quién soy yo. Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y le dijo Pedro, le dice Jesús, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo mostró sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos, Él te lo reveló. Y yo también te digo a ti, Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ya eso lo estuvimos analizando 2 semanas atrás, ya no voy a entrar en eso, vamos a seguir hacia adelante de este versículo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Aquí está lo interesante. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. Ya nosotros también analizamos lo que significan las llaves del reino de los cielos. Les aconsejo que lleven una libreta y estén anotando, mis amados hermanos. Que vayan anotando qué significa las llaves del reino de los cielos. ¿Qué significa Pedro? Tú eres Pedro. Y sobre esto edificaré mi iglesia. Eso lo deben de estar anotando. Porque esto es el conocimiento que Dios quiere que nosotros obtengamos. Es donde Satanás nos engaña. Dice aquí, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y así es que de ahí es donde se toma la Iglesia Católica para decir que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación por esa frase. Pero nosotros lo analizaremos ahorita. Dice aquí en la enciclopedia, eruditos católicos, romanos, y hay varios nombres de los eruditos católicos. Eruditos son personas que se concentran en la investigación, en el pensamiento cristiano, etcétera, etcétera. Son gente estudiada, gente que tiene doctorado, tiene maestría, no son cualquier pelado. No, mis amados hermanos. Esta gente erudita son gente que sabe. Pero escuchen claramente. Eruditos católicos romanos. Raymond Brown, 1. Número 2. Joseph A. Fishmer, 2. Roland L. Morphis, 3. Son 3 eruditos católicos. Y reconocen que estos 3 están en acuerdo y dicen la misma frase se utiliza aplicándola a la iglesia en conjunto en el capítulo 18, versículo 18 de Mateo. El diccionario teológico, incluso se están yendo hasta un diccionario teológico. Ya no nomás viene siendo la aprobación de 3 eruditos, sino se están respaldando de un diccionario teológico del Nuevo Testamento de Killet. Así es que son 3 más y un diccionario teológico de Keith. Nos dicen sobre Pedro y las llaves que están escritas en Mateo 16, 19. Lo siguiente. Atar y desatar se refieren primordialmente a la remisión de pecados. 3 eruditos y un diccionario teológico dicen claramente que cuando Jesús le dice a Pedro, todo lo que ates y todo lo que desates será atado y desatado en el cielo. Y dice, a esto Jesucristo se está refiriendo al perdón de pecados. Por eso es que nosotros vemos en las iglesias católicas a un sacerdote sentado y gente arrodillándose ante él, confesando sus pecados. Llegan, se hincan
Y dice el sacerdote, Ave María Purísima. Y la persona que lleva los pecados dice, sin pecado concebida. Y dice, ahora dime, hijo, tus pecados. Y ya tú le vas diciendo. Los pecados se van diciendo, yo reconozco que soy pecador. Y yo me culpo de haber hecho esto y esto y esto y aquello. Yo me culpo de ser esto, de ser malo, de ser esto, de que me peleé con mi suegra, de que me peleé con mi tío, de que me peleé con mi esposa, y que yo me culpo de esto, yo me culpo de aquello. Y ya después el sacerdote le dice, vete hijo, vete, corre, ve, reza tantas Aves Marías, tantos Padres Nuestros, y no vuelvas a cometer el pecado. Y que en nombre, y te hace una oración y te dice en nombre de esto y esto y esto y el otro, yo te absuelvo. La palabra absolver quiere decir, te quito lo que traías dentro de tu pecho, lo que traías dentro de ti. Yo se lo digo, mis amados hermanos, porque yo crecí siendo católico y apenas tengo, siendo adventista del séptimo día, tengo aproximadamente 10 años. Pero de ahí para atrás, yo crecí, yo llevaba la teología católica, yo comprendo los sacramentos, yo comprendo, etcétera. Todo lo que es católico yo lo entiendo y lo comprendo toda la perfección. Por eso les estoy diciendo, 3 eruditos católicos y una enciclopedia, ellos dicen que de atar y desatar, eso se está refiriendo que es lo que en cuestión de remisión de pecados, de confesar pecados y perdonar pecados. Dice, sigue diciendo, aunque también puede ir incluida la estipulación de preceptos, Jesús mismo desempeña la función primaria de perdonar los pecados y ahora transmite el mismo oficio a Pedro para ser compartido, claro está, con los otros discípulos. Mateo 18:18, las llaves son compartidas entre Pedro y los demás apóstoles. Jesús les dio a todos los apóstoles el mismo poder, que significa las llaves, para atar y desatar, que le dio a Pedro. Mateo 18:18, las llaves no eran ningún poder misterioso dado solamente a Pedro, sino el poder concedido solamente a Pedro, sino el poder concedido por Cristo a su iglesia. Él es solo una piedra, o sea, Pedro es solamente una piedra conjunto con los otros 12 apóstoles. Y se toman Efesios 2:20. Mis amados hermanos, en realidad se refiere a atar y desatar, se refiere al perdón de pecados. Todo lo que ates aquí, en el cielo será atado. Todo lo que desates aquí, en el cielo será desatado. Si hay personas que tú no le quieres perdonar los pecados, allá en el cielo no le serán perdonados los pecados. Si a una persona tú aquí lo quieres excomulgar, la palabra excomulgar, que puede ir a la iglesia, pero no puede tomar parte en lo que viene siendo la lectura, etcétera, 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 que se hace ahí en la asamblea. No puede ir a escuchar, pero no puede ser partícipe de eso. Todo lo que le digas a una persona en el cielo se hará. Si a una persona le dices que eres maldito, que es reo de muerte, en el cielo ya es condenado porque tú lo dijiste. En realidad de eso se trata. Saben que claramente al tener este concepto, como lo que están diciendo los eruditos católicos, estamos tomando a Dios como que si Dios fuera debilucho, no tuviera el poder, no tuviera el conocimiento, no tuviera la sabiduría adecuada para tomar Dios decisiones. Mis amados hermanos, miren, la pantalla se apagó.
El enemigo no quiere que nosotros sigamos hablando acerca de esto. ¿Por qué? Porque el enemigo tiembla de este conocimiento. El enemigo tiembla demasiado por lo que se está enseñando. Yo quiero ir a la versión original, que está en griego. Y escuchen lo que dice la palabra de Dios en griego. Y vamos a salir de dudas si realmente que si el sacerdote te perdona los pecados, en el cielo ya te perdonan los pecados. No, mis amados hermanos. De eso no se trata. Están tomando a Dios como si fuese un juguete. ¿Por qué los adventistas del séptimo día no necesitamos ir ante la presencia de un sacerdote a pedir perdón de pecados? Porque tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Hebreos capítulo 4 así lo declara. Acerquémonos pues al trono de la gracia para obtener el oportuno socorro. Versículo 19 de Mateo 18 dice: daré, y va parte por parte, letra por letra. Daré. La otra letra, te. Así es que te daré las llaves del reino de los cielos. Que ya sabemos qué significa la llave del reino de los cielos, que es el conocimiento. Todos nosotros tenemos la llave del reino de los cielos por gracias al conocimiento. Médico, cúrate a ti mismo, dijo Cristo Jesús, que cuando tú ya conoces el antídoto para curarte la gripe, médico, cúrate a ti mismo. O sea, las llaves, ya tienes la clave, ya tienes el tips, ya tienes el consejo. Ahora es practicarlo. A ti te daré la llave del reino de los cielos, significa el conocimiento. Y aquí viene lo interesante. Y todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos. No dice va a ser atado en los cielos, no, sino que ha sido atado primeramente ¿en dónde? En el cielo. Yo quiero que ustedes entiendan y comprendan. No dice, todas las decisiones que tú tomes aquí en la tierra, en el cielo se va a hacer porque tú tomaste esa decisión. Y gracias a ese error que están fomentando los católicos, es que ellos pueden canonizar. Oh, a ese fulano de tal que fue bueno y esto lo vamos a hacer santo. Y Dios lo tiene que aceptar porque así la iglesia lo estipuló. No, mis amados hermanos. Esa cosa no se trabaja de esa manera. Hay un concilio celestial. Que primeramente el concilio decide con Dios lo que se va a hacer. Y ahora sucede en la tierra. En cuanto Dios diga, hecho es, en la tierra comienza. Si el concilio y Dios estipularon que en este año iba a haber un tsunami, Dios dice, está bien, para hacer el llamado a la gente. Va a venir el huracán Milton, etcétera. Dios dice, ok, con el concilio se ponen de acuerdo y dice, vamos a permitir a Satanás que trabaje. Satanás empieza a hacer eso. En cuanto Dios dice, está bien, déjenlo. Porque ahí hay tanta maldad. Dios va a limpiar toda esa maldad. Va a sacar el homosexualismo. Dios quiere sacar etcétera, etcétera. Tantos pecados que se hacen en las playas de Miami, etcétera, etcétera. Dios quiere sacar todo eso. Dios quiere llamar a la gente al arrepentimiento. Por eso es que Dios permite que Satanás levante huracanes, haga esto, haga aquello. Oh, hermano Tadeo, me contaron que el huracán Milton había sido planeado por las Organizaciones Unidas, las Naciones Unidas de los Estados Unidos y todo el mundo para hacerlo. Sí,
Todos trabajan en conjunto con Satanás. Dios lo permite. El concilio da la aprobación que está bien lo que Dios decida. Hay que permitir que Satanás infunda la enfermedad a Job. Que mueran los hijos de Job. Está bien, Dios permite. Pero ese es para hacer un llamado. Todo lo que ates en la tierra ya fue desatado primeramente en el cielo. Todo lo que sueltes en la tierra habrá sido soltado en el cielo. ¿Qué quiere decir? Que primero se decide en el cielo lo que se tiene que hacer en la tierra. No es como los eruditos, como el diccionario católico lo enseñan, que si a Pedro se le antoja decirle a Jesucristo que no es más nuestro Salvador, ahora vamos a poner a otro como nuestro Salvador y no Jesucristo, el cielo se tiene que conformar porque así lo decidió el concilio terrenal. ¿Qué vale más? ¿El concilio terrenal, que viene siendo una sombra, o el concilio celestial, que es el verdadero concilio? Cuando el concilio, escuchen, terrenal estaba dando fe y legalidad de que Jesucristo debería ser muerto, ya se había decidido en el cielo. Algo que el concilio celestial no entendía y no comprendía el por qué, cuál era la decisión de Dios, o por qué Dios había tomado esa decisión. Por eso en la oración del Padre Nuestro, mismo la oración del Padre Nuestro dice, Mateo capítulo 6, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo. Primeramente está diciendo que su voluntad se hace ¿dónde? En el cielo. ¿Y dónde viene a repercutir? En la tierra. Hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Todas las decisiones que Dios toma en el cielo, en la tierra, suceden, porque es la voluntad de Dios. La enfermedad de Job, el concilio celestial, aprobaron lo que Dios decida, está bien. Él es Dios. Oh, dice Satanás, lo has protegido. Imagínense, Satanás tratando de avergonzar a Dios delante del concilio. Nomás imagínense esa escena. Satanás burlándose de Dios delante del concilio. Le estaba diciendo al concilio que Dios era mentiroso. Lo ha rodeado, le ha dado riquezas. Ni siquiera deja que lo tiente. ¿Cómo no? Lo va a exaltar aquí. Dios dice, para que veas, Satanás, y para que vea el concilio que lo que yo digo es así, corre, ve. Nomás respeta su vida. Y Satanás dijo, vamos a la obra. El concilio estaba de acuerdo en la decisión de Dios. El concilio quedó callado. Hay cosas que el concilio queda mejor callado. Y se ponen a observar qué es lo que va a suceder. Job era un espectáculo en el cielo. El concilio observaba a Job. Y cuando miraba el concilio que Job permanecía fiel ante Dios, a pesar de la enfermedad, a pesar de todo, el concilio se regocijaba. Mis amados hermanos, esta cosa ya no me quiere dar. El enemigo ya no quiere
que sigamos. Pero primeramente Dios. Vamos a buscarle. Vamos a la siguiente diapositiva. Igual manera, hablamos de lo que sucedió a José, vendido por sus hermanos. Ya de aquí en adelante ya no quiso. Bueno, así lo vamos a ir viendo. José fue echado al pozo. Pero la vida de José había sido decidida por Dios y por el concilio. Y tenía que suceder de esa manera. Y Dios diciéndole a José por medio de sueños cuál era su destino. Y por eso José, al hablarle a sus hermanos y decirle cuál era su destino, sus hermanos lo odiaron. Rahab, la ramera, incluso hasta así se le conoce. Una mujer con tan baja reputación alcanzó la promesa y al final en la Biblia es llamada una heroína de la fe. Eso está en Hebreos capítulo 11, donde habla todos los héroes de la fe. Al final se le llama una heroína de la fe. Yo quiero decirte que no importa tu pasado o lo que otros dicen de ti, Dios cambiará tu reputación y verás que al fin del camino serás ejemplo para el mundo entero. No tengas temor, al igual que Rahab, tú y tu familia serán salvos. Dios había determinado la vida de Rahab, aún viviendo en la ciudad de Jericó. Dios ya tenía la decisión de Rahab. ¿Por qué? Porque Rahab había tenido fe en Dios. Y ahora Dios dice, ya tengo decidido qué va a ser de la vida de Rahab. Ser la abuela de uno de los más grandes reyes que ha tenido las Sagradas Escrituras. Ser la abuela, escuchen, ser la bisabuela de un muchacho que mataría a un gigante. Y ser del linaje de donde vendría nuestro Salvador Jesucristo. De la sangre de ella también llevaba nuestro amado Señor Cristo Jesús, hablando terrenalmente. La decisión que se tomó en el cielo acerca de nuestro amado Señor Cristo Jesús, todo fue llevado al concilio. La hermana Elena de White le llama el concilio de paz. Adán y Eva pecaron. Ahora Dios tiene que determinar qué es lo que se va a hacer. Jesús entra ante la presencia de Dios, el concilio mirando qué es lo que se iba a hacer. Entre ese lugar donde nuestro amado Señor Cristo Jesús entraba ante la presencia de Dios para decirle, Padre, qué es lo que se va a hacer. Y Dios le dijo, pues se va a hacer lo que hemos determinado desde antes de que alguno de los del concilio existiera. Edades eternas, dice Pablo. Desde antes de que alguno de estos tuviera conocimiento, tú ya habíamos decidido qué es lo que íbamos a hacer. Dice la hermana Elena de White de esta manera. La noticia que se difundió por los cielos acerca de la caída de Adán y Eva. Adán y Eva pecaron. Todo el cielo quedó enmudecido. Ahora, ¿qué se va a hacer? Todas las arpas se enmudecieron. Los ángeles se pusieron
los ángeles depusieron con tristeza sus coronas. Todo el cielo estaba conmovido. Se celebró un concilio, dice la hermana Elena de White. Se celebró un concilio para decidir qué se haría con la pareja culpable. Patriarcas, historia de la redención, dice. La ansiedad de los ángeles parecía muy vivas. La ansiedad de los ángeles parecía muy viva mientras Jesús estaba conversando con su Padre. 3 veces quedó envuelto por la esplendente luz que rodeaba al Padre. La tercera vez salió de junto. La tercera vez salió de junto al Padre y fue posible ver su persona. Dijo entonces a los ángeles que se había hallado un medio para salvar al hombre perdido, que había estado intercediendo con su Padre y había ofrecido dar su vida como rescate y recarga y cargar él mismo con la sentencia de muerte, a fin de que por su intervención pudiese los hombres encontrar el perdón. El concilio mirando que Jesús entraba ante la presencia de Dios. ¿Qué estarán hablando? ¿Qué estarán diciendo? Todo el concilio estaban mirando. A ver ahora, ¿qué es lo que están decidiendo? ¿Qué es lo que se va a hacer? Cristo Jesús en la intimidad con su Padre, con el ser más supremo, hablando: Padre, perdónalos. Padre, poniendo su vida. Mire, Padre, yo esto, yo el otro. Al fin se decide lo que se va a hacer. Al principio los ángeles no pudieron alegrarse cuando Jesús le dijo claramente que ya habían encontrado un rescate para salvar a la raza caída. Los ángeles no pudieron alegrarse porque su caudillo no les había ocultado nada, sino que les había declarado explícitamente el plan de salvación. Jesús desde el cielo les dijo a ellos: esto va a suceder así, 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 así. Jesús les dijo que dejaría toda la gloria que tuvo en el cielo para aparecer en la tierra como un hombre, y que por último, una vez cumplida su misión como maestro, sería entregado en manos de los hombres para sufrir cuantas crueldades y tormentos pudiese inspirar a Satanás. Todo lo que Jesús pasó en la cruz del Calvario venía siendo inspiración satánico. No era inspiración humana, no, inspiración satánico. Y sus ángeles a los malvados, que moriría de la más cruel y de la más cruel muerte, de las peores muertes, de las peores agonías, y de la cual los mismos ángeles esconderían su rostro, pues no podrían tolerar tal espectáculo. ¿Se acuerdan, mis amados hermanos, que les estoy diciendo que dice Hebreos 12:1? Por tanto, tenemos también un alrededor nuestro tan grande nube de testigos. El concilio tenía que presenciar todo el sacrificio de Cristo Jesús. Aunque el concilio se tapaba los ojos para no ver, tenían que ver para ser testigos. Dice claramente la palabra del Señor: ustedes tratarán de esconder sus rostros, pues no podrán tolerar tal espectáculo.
Los ángeles se postraron ante Jesús, ofreciendo su vida a ellos. Jesús les dijo que su muerte salvaría, su muerte salvaría mucho, la muerte de Jesús salvaría a todos. Pero que la vida de un ángel no podría pagar la deuda. Solamente su vida de él, de Dios, de Jesús, podía aceptar el Padre por rescate del hombre. ¿Qué pasó, mis amados hermanos? ¿Qué pasó? Pasó esto. Cuando después Cristo Jesús muere. Apocalipsis capítulo 4 dice claramente Juan el apóstol que ve el concilio y ve ángeles tras del concilio. ¿Cómo lo ve? Ve esto. Esta escena que nosotros estamos mirando aquí esta escena que nosotros miramos aquí, Juan lo mira. 4 seres vivientes, que son los querubines. Estos son la representación de los querubines. Ve un mar de fuego. Ve el concilio sentado, 25 varones. Ve los ángeles alrededor del concilio. Apocalipsis capítulo 4. Al instante yo estaba en el Espíritu, versículo 2. He aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. La presencia de Dios, un trono. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y cornalina. Había alrededor del trono un arco iris. Aquí está el arco iris, no se alcanza a apreciar, pero ahí está el arco iris. Un arco iris semejante en aspecto de la esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos. Ahí está el concilio. 24 tronos. Alrededor del trono había 24 tronos. El concilio. Y vi sentado en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos, truenos, voces. Delante del trono ardía 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Aquí está la lámpara. Y salía un río de fuego. Delante del trono había un mar de vidrio. Este el mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y de atrás. Aquí están los querubines. Son las representaciones. Y ahí dice, uno era semejante a esto y esto y esto y al otro. Versículo 8. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor. Por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día ni de noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, el que él era, el que es y el que ha de venir. Y siempre aquellos seres vivientes daban gloria, honra, acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante de él, del que está sentado en el trono. Adoran al que vive por los siglos de siglos, echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, tú eres digno de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Capítulo 5 dice claramente, vi en la mano derecha del que estaba sentado, capítulo 5 versículo 1, el que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vi a un ángel fuerte, pregonaba con gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno del cielo, ninguno de la tierra, ni debajo de la tierra podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Dice Juan, que al ver esa escena, él se puso a llorar.
¡Ay! Se puso a llorar, porque no se había encontrado a nadie. Versículo 5, uno de los ancianos me dijo, uno de los del concilio que estaban ahí le dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ha vencido, dice. Ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. La presencia de nuestro amado Señor Cristo Jesús, simbolizado en un cordero. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas del incienso, que son las oraciones de los santos. Cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios a todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos en la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y sus números eran millares de millares y millones de millones, que decían en gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado del trono y al cordero, sea la alabanza, la honra y la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén. Los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Hay cosas que el concilio ni siquiera lo piensa, pero las decisiones las toma Dios. Y nomás les dice al concilio, se va a hacer esto. Y cuando el concilio dice, Señor, solamente tú sabes lo que has planeado hacer. Solamente tú sabes lo que es mejor. Cuando miran el espectáculo que Dios, suceden las cosas como Dios las ha planeado, las ha dicho, se alegran, cantan y dicen, nosotros únicamente aquí somos adorno. Porque todas las decisiones que tomamos en conjunto con Dios, todas las decisiones salen a la perfección. ¿Cuál es la responsabilidad del concilio? La responsabilidad del concilio es dar fe y legalidad de las decisiones de Dios que se hagan sin sobornos, sin trampa, sin mentira. Todas las trampas que utiliza Satanás, el concilio ya las tiene bien vistas. Antes el concilio más o menos le creía a Satanás porque era un ángel y decía, no, pues tiene razón. Pero cuando vieron, el concilio miró con sus ojos la naturaleza de Satanás. El mismo concilio deliberó y le dijeron a Dios, sácalo, no lo queremos ver de aquí. Y fue echado el gran dragón, diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. Fue arrojado de la presencia del concilio y se le fueron cerradas las puertas del cielo. ¡Ay de los moradores de la tierra!, dice el libro de Apocalipsis, porque Satanás ha descendido con un gran odio, porque sabe que le falta poco tiempo. ¿Por qué? Porque ya claramente Satanás ha sido derrotado. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Que el Señor esté con ustedes. Y quiero recordarles que cada decisión que se tomen en la tierra, cada cosa es porque en el cielo ya se hizo.
Hay decisiones que Satanás ha implementado dentro de las organizaciones cristianas y que las ha llevado hacia otro rumbo, que no es el rumbo que Dios quiere. Acuérdense, pastores, si hay algún pastor que me está escuchando, que el concilio está mirando, que lo que se está haciendo en la iglesia está en desacuerdo de Dios. Y ellos no van a tolerar de que se le mire la cara a Dios. Aunque no hay necesidad, pero ellos son celosos en las decisiones que Dios toma desde el principio. Porque ellos han aprendido que las decisiones que Dios toma son las correctas. Así es que hay pastores, si siguen desempeñados a tratar de llevar las cosas como sus pensamientos quieren, conforme a la ordenación de la mujer, que no es voluntad de Dios, el concilio está mirando y el concilio ve que eso no es así. Ay de ustedes, si se siguen empeñando en llevar, creyéndose más listos que Dios, hay un concilio que está mirando. Y ese concilio va a deliberar su muerte. Es mejor analizar las cosas. Dios los bendiga, mis amados hermanos, y que el Señor esté con ustedes. Que la paz de nuestro Dios habite en cada uno de ustedes y Dios me los bendiga. Amén.